La noche del 11 de agosto de 1984, un inclemente temporal, como no se recordaba hacía siglos, azotaba el litoral de Benras, un pequeño pueblo pesquero de la costa asturiana. Motivos profesionales me habían arrastrado hasta aquel lugar dejado de la mano de Dios, y en mi incómodo papel de funcionario me había visto aislado por la irrefrenable tormenta, obligado a permanecer en la vieja y destartalada oficina que hacía las veces de archivo y cuartel de la Guardia Civil. Durante demasiado tiempo compartí el aburrimiento y los silencios incómodos junto a dos agentes que hacían la guardia aquella noche. No obstante, aproveché la coyuntura para profundizar en el archivo y debatir con ellos el molesto asunto que me había traído hasta Benras, un lugar al que nunca habría ido si los requerimientos de mi oficio no me hubieran obligado. Mi trabajo se estaba complicando. Meticuloso como era yo en los asuntos de primer orden, discutía acaloradamente con los agentes sobre algunas contrariedades en los registros de población de la zona. Los datos del censo habían sido insultantemente descuidados por todos y cada uno de mis predecesores. Además, recogían contradicciones importantes en las cifras de población y propiedades, desde hacía décadas y sin una causa descrita. Los agentes tampoco supieron qué decirme. Se limitaban a considerar que aquello estaba fuera de sus competencias. En regiones aisladas como aquella, todo el mundo se conoce, y parece evidente para ellos que los registros tenían más sentido en la memoria de sus ancianos que sobre los viejos papeles de la administración. Una postura que, por cierto, a mí conseguía exasperarme. Y cuando estaba a punto de desvanecerme entre aquella montaña de papeles desordenados, la puerta se abrió violentamente y el viento y la lluvia asaltaron la habitación, sobresaltándonos. Entre el asombro y el terror, vi por primera vez a Thierry Guillard, reputado biólogo marino de origen francés. Reconocí vagamente su rostro gracias a las fotos de los archivos y periódicos regionales, que hacía ya mucho tiempo se habían interesado por sus investigaciones. Pero su imagen se había visto gravemente deteriorada, demacrada. Estaba empapado y parecía encontrarse en estado de shock. Se aferró a uno de los agentes y suplicó que lo ayudara. «Ahí abajo», repetía, «ahí abajo», señalando el oscuro mar embravecido. Tras este breve delirio, se desmayó. Le secamos y le acomodamos junto a la calefacción. Tras unos minutos y varias infusiones, recobró la cordura lo suficiente como para prestar declaración.
Por la actitud de los agentes, deduje que el profesor Guillard, al igual que yo, no tenía buena fama entre los autóctonos. Pero a él parecía no importarle demasiado. Mantuvo la mirada perdida y las manos sobre su taza de té mientras hablaba. Divagó al principio, entristecido por su trabajo. El proyecto de investigación que él mismo dirigía se centraba en las aisladas aguas de la costa de Menras. Habían encontrado algo en el fondo submarino. Un primitivo ecosistema lo llamó. Pero la desaparición repentina de su principal financiador, un anónimo benefactor de familia pudiente, había condenado el proyecto al ostracismo. Guillard parecía obsesionado con la idea de que alguien pretendía sabotearle. Claro que omitió muchos de los detalles que los periódicos habían destacado antes de relegarle al olvido. Guillard se había deshecho de todos sus colaboradores y adoptado una actitud paranoica y temeraria, obsesionado con la idea de que le espiaban. Se adentraba solo en el mar, en una vieja barcaza de remos. Se sumergía cada día en las oscuras aguas, sin supervisión alguna, y guardaba celosamente sus descubrimientos. Confesó que aquella misma tarde había estado trabajando infatigablemente. Quería aprovechar todas las horas de luz, y ya casi anochecía cuando la tormenta y la escasa visibilidad le obligaron a poner rumbo hacia el embarcadero. Entonces sus pupilas se dilataron. Habló de una extraña figura, algo que había aparecido de repente flotando en el agua junto a su barca. Guillard pensó por la extraña textura de su piel que podía tratarse de algún tipo de escualo, pero al aproximarse cauteloso se percató de que se trataba de un cuerpo humano. Estaba pálido e hinchado, como si llevara horas en el agua, y sus ropajes harapientos y empapados apenas cubrían su abotargado cuerpo. Pese a todo ello, aún se movía. A toda prisa lo subió a la barcaza y trató de reanimarlo. Sí, sin duda temblaba. Aún estaba vivo, pero no tiritaba como lo haría un cuerpo en hipotermia. Era extraño. Parecía que tuviera algo en su interior, algo que reptaba y moldeaba extrañas formas bajo su piel, desde el estómago hasta la garganta. Algo que trataba de salir. Guillard, aterrorizado, confesó que trató de arrojar el cuerpo de nuevo al agua, pero el extraño sujeto se incorporó repentinamente y abrió los ojos. Miró a su alrededor, desesperado, como si hubiera despertado de una horrible pesadilla. Guillard logró calmarlo momentáneamente e intentó preguntarle qué le había ocurrido, pero el desconocido hablaba de forma confusa. De sus palabras, tan solo dedujo que el barco de aquel hombre había sido atacado por algo mientras faenaban. Un instante después, el náufrago dio un grito desgarrador y se llevó las manos a la cabeza. Sus ojos perdieron todo esbozo de inteligencia y se abalanzó sobre el francés con extrema violencia, tratando de asfixiarlo. Lo que fuera que reptaba en su interior se agitó con furia, y tras el forcejeo, ambos cayeron al agua. Guillard no recordaba nada más. Poco después se despertó en la playa y a duras penas alcanzó a llegar al cuartel, concluyendo así su relato.
Tras la agitación, su mirada se perdió de nuevo en un largo e incómodo silencio. Los agentes me miraban incrédulos. Uno de ellos tomaba notas mientras el otro hacía una llamada telefónica. Insistieron en preguntarle por el nombre de su atacante, si había mencionado algo, algún detalle que pudiera servir. Pero Guillard estaba muy alterado. Traté de tranquilizarle y de sus balbuceos logramos rescatar el nombre de un barco. El Albatros, dijo Guillard. Él era pescador en el Albatros, repitió de nuevo ensimismado. Miré a los guardias desconcertado y medité durante un rato sobre aquella última frase. Hacía décadas que no se faenaba en Menras y ninguno de los barcos registrados en el puerto respondía a ese nombre. Créanme, les dije, mi memoria es infalible. Y entonces lo recordé. Me dirigí precipitadamente al maltrecho montón de papeles que había acumulados en el archivo del cuartel y rebusqué unos minutos entre sus polvorientas páginas. Aquí está, dije entusiasmado. Le mostré a Guillard una vieja fotografía, una de las primeras hechas en el pueblo. La tripulación del Albatros. Ataviados de faena y posando junto al barco, sonreían antes de una de sus últimas salidas. Guillard enloqueció de nuevo mientras señalaba el rostro de uno de ellos. «Es él», gritó. Le di la vuelta a la fotografía y leí en voz alta: «Tripulación del Albatros, desaparecida en 1875». Horrorizado, miré de nuevo la imagen y cuando quise darme cuenta, los dos guardias caminaban hacia nosotros con una extraña expresión y Guillard, con la cara desencajada por el pánico, señalaba temblorosos sus uniformes, bajo los cuales algo reptaba y moldeaba extrañas formas. Algo que intentaba salir.